de la literatura encontramos referencias locativas que han devenido icónicas. En algunos casos se trata de lugares reales, estrechamente vinculados a los escritores y sus obras, como Dublín, Praga, Soria. En otros son lugares imaginarios, Macondo, Celama, el Reino de Redonda, Baalbek. Y en otros son lugares de la idea, del compromiso ético y del sentimiento. En una entrevista en La Opinión, al presentar su libro Lo que funda el silencio, en junio del 2024, Luis Vamos decía: me pregunto, y me gustaría preguntar a todo el mundo, cómo somos incapaces de darnos cuenta de la necesidad del duelo, porque el duelo construye a la persona. Palabras reinterpretadas de otras de Carlos Piera en la introducción a Tomás Segovia, en los ojos de una antología poética, donde se lee: en el caso de una tragedia se requiere inexcusablemente la labor del duelo, en hacer nuestra la existencia de un luto y un vacío. Palabras que a su vez aparecen en un poema de la tercera parte de este libro. El duelo, el personal y el colectivo, el luto, el compromiso con el dolor existencial y trágico es uno de los espacios asumidos y habitados por Luis para construir su obra. En libros como Entre cunetas, Del polen al hielo, La densidad de los números o el anteriormente mencionado, a veces se concede un respiro y nos regala juegos más alegres, como Mientras pueda decir, reivindicación del soneto como forma de expresión poética viva, o la que precede a la que hoy nos propone, 13 escalones, sobre el mundo del cine. Pero vuelve pronto a lo que lo fundamenta como persona y como autor. El libro que presenta hoy, Abrir la tierra, está dividido en 3 partes y un prólogo, en este caso de Alberto García Teresa, periodista y crítico cultural que se doctoró con una tesis titulada Poesía de la conciencia crítica, título que ya dice mucho de la conexión con Luis Vamos. A mi estilo analítico le va a resultar difícil entrar en todos los senderos que propone el autor en esta compleja y densa obra, cada una de cuyas secciones podría ser un libro por sí, aunque hay una conexión intrínseca entre ellas. Es, para empezar, un libro sobre hechos muy reales, desafortunadamente, que siguen instándonos hoy como pueblo, pero también es un libro que arranca de libros. La primera parte está titulada La letanía del topo. Ya sabemos quiénes fueron los topos en nuestra semiótica nacional. Tiene una referencia importante en Los topos de Jesús Torbado y Manuel de Guineche de 1999. Hay también una película premiada de 2019, La trinchera infinita, de Aitor Arregi, Jon Garaño y Mari Buenaga, sobre Manuel Cortés, último alcalde republicano de Mijas, que aparece en el libro de Torbado y en este. La segunda parte, Si no tuviera ojos, arranca de una vivencia personal en Ovello Cárcere, la vieja cárcel de Lugo, que lo fue desde 1887 hasta 1981, convertida en Centro Cultural y Social en 2017. Cientos de condenados, muchos de ellos a muerte, mediante cartas, recuerdos familiares y una capacidad increíble para ponerse en el lugar del otro por parte de Luis Vamos, nos hacen presente la dura realidad de los presos. La tercera parte de Abrir la tierra, La voz de las cunetas, es una ampliación de su libro Entre cunetas de 2015. Así pues, interpelación, a veces muy directa, duelo, luto, culpa por el olvido. Veamos si somos capaces de aproximarnos de alguna manera al contenido del libro. Y empezamos con la primera parte, La letanía del topo. La letanía del topo es una obra en prosa y un poema final estructurada en 5 partes. Los topos pudieron salir de su escondite, no tanto de su miedo, por la promulgación de la Ley de Amnistía de 1969. En la primera parte se desgrana una auténtica letanía, invocaciones que van intercalando la expresión bendita o bendito
en relación con aquello que hizo posible la existencia de esas pobres gentes, cuyos nombres también se van dando a conocer en esa letanía. Sobrecogedora por su estructura, por la cadencia de que dota a la prosa, lo es aún más por la evocación y lo que ésta va haciendo presente. Bendita la casa, bendita la tierra, la ura, el cimiento, lo oscuro, la piedad, el abrazo, el silencio, la monotonía, el apego, el anhelo, la penumbra, la uña que cava, el ojo, la madriguera, el aliento. Bendita la vida. Y en ese mundo de oscuridad y de conjuro, el topo no agrede, no araña, es quietud aprendida, busca asideros para aliviar, para evitar la locura. El tiempo se contó por decenas de años para ellos, enterrados y deshabilitados, presente continuo, pasado insurrecto, futuro probable. Aferran a ver desde el agujero, a saber, a no tener, a atreverse. Aliviados en su espera, con muestras sencillas de abrazos soñados desde su secreto. El soporte necesario, la familia, la mujer, el amigo, el hijo, si es algo mayor. Los que saben, pero no siempre. Es emocionante la historia contada a dúo en el libro de Torbado de Eulogio de Vega, alcalde socialista de Rueda, uno de los topos más lúcidos, y su mujer, Julia, también encarcelada y torturada en su día, pero no topo. El amor sin límites y sin fisuras, la lealtad. No siempre fue así. En la historia del alcalde de Mijas se entrevé el hartazgo de la mujer, y siempre el dolor por la falta de hijos, pues ellas, presuntas viudas, no podían arriesgarse sin más a un embarazo difícil de explicar en una sociedad que exigía saberlo todo, que a los condenados no concedía ni un atisbo de dignidad. En la segunda sección, Luis nos presenta y entona el panegírico, que se torna elegía del mundo de los topos por las vidas que se torcieron, por la lucha callada. En la tercera, se centra en la figura de Teodomira Gallardo Carpio, y a partir de ella en las fugadas, exiliadas, excluidas mujeres recias que Luis contrapone al feminismo malversado de los despachos, la falacia de tanta falsa igualdad mal compartida. Al leer esta parte uno no puede dejar de recordar a las mujeres dibujadas en las revistas del tiempo de la guerra, por entre otros Baltasar Lobo, en Campo Libre, Tierra y Libertad, Mujeres Libres, Umbral, Armas y Letras. Sin estas mujeres, sin su solvencia, todo habría sido peor. En la cuarta sección se interpela ceñudamente a quienes no han tenido entre los suyos a ningún escondido, a ningún preso, a ningún fusilado condenado por su ideología. Tú, sumiso confeso, has visto a gentes distintas, a las que también sucedieron hechos terribles. Intentar capear a su modo el rum-rum de la tristeza tendida al oreo de otras hierbas. Igual que estas, tan secas y recias como estas, pero sin ser estas. Tú asumes y estimas por ello que cuando se leen o escuchan sucesos que cuentan relatos como estos, no se encienda al momento la luz de su urgencia, ni se encuentren de pronto las palabras perfectas. Y huyes de nuevo. También entre sus alas, asustados y ateridos de angustia, los avestruces esconden la simpleza de su mirada y se ocultan. Duras palabras que no admiten la cobardía de los herederos de aquellos que eligieron no exponerse, ni la analogía, ni de los hechos, ni del dolor, pasado o actual, como excusa para no mirar a los ojos a este dolor. Y que de una manera similar encontramos en la tercera parte cuando todo se centra en los hechos de entonces, que son los que traemos ante nosotros. Concluye este apartado con un poema donde se expresa la necesidad de todos. Darse de alta del silencio, vivir, habilitar sin más su letanía. En la segunda parte del libro, Si no tuviese ojos, verso de un pequeño poema de José Ángel Valente,
que aparece como una de las 3 citas iniciales, que siguen una muy arraigada costumbre del autor, cambia el punto de mira, pero no el tema, ni el sentimiento ni la idea. A lo largo de 30 poemas, a partir de una experiencia en primera persona, va a hablar de la cárcel. Podría ser de cualquier cárcel, pero lo es de la vieja cárcel de Lugo. Si hubo topos famosos, hubo presos que murieron en la cárcel y que constituyen referencias universales. Así comienza esta parte. Igual que Miguel Hernández, poeta, murió abandonado en una cárcel oscura, murieron de pena y de rabia en Lugo muchos presos republicanos. Lugo, o bello cárcere, construida en 1878 por el arquitecto Nemesio Cobreros, fue cárcel hasta 1981, después sede de la Policía Nacional y ahora centro cultural. Espacio resignificado para exposiciones, conferencias, etc. En 1812, Jeremy Bentham, filósofo y jurista inglés, publicó un libro en el que se ideaba la arquitectura panóptica. Fue traducido al castellano en 1834 por Vilanova y Jordán. Creo que en todos los poemas del libro Luis Ramos se refiere a este concepto panóptico sobre el que ha reflexionado. Por ejemplo, Michel Foucault en Vigilar y Castigar. Característico de la cárcel de Lugo y de otras muchas, de fábricas, escuelas, su descripción es simple. 2 círculos concéntricos o 2 secciones de círculos en los que se construyen las celdas con una torre central de vigilancia o un muro frontal, en el caso del segundo caso, que permite tener bajo control permanente todo lo que sucede, anulando cualquier indicio de intimidad y a la postre de voluntad. Cuando se inauguró como reconvertido centro cultural, en 2017, se leyeron 7 cartas de represaliados, de condenados a muerte, ejecutados en algunos casos, conmutados en otros, liberados después de años, pero inhabilitados para el ejercicio público, como el maestro Gregorio Sanz, que describió sus terribles experiencias en un libro de memorias. Con la lucidez y capacidad creativa que lo caracteriza, con un lenguaje que es destello y fogonazo, Luis va desgranando las condiciones de supervivencia de los presos, siempre con la idea central del panóptico, de la vigilancia constante. El hambre, la enfermedad, la mugre, el hacinamiento, el abandono, el frío, las fuerzas del régimen, la Iglesia católica. Luis va vertiendo expresiones que nos hablan de la vida sin espacio y sin soltura. En medio de mínima agua, máxima humedad. Verso este excepcional del poema Celda sobre celda. Algún poema, como Allí, entre algunos escritos se leía El Mitigal, 5 pesetas, bueno para la roña, y Jabón a Fridol, 6, o Sulfureto Caballero, muy eficaz contra la sarna. Con un sarcasmo no habitual en estas páginas va referenciando los remedios para las enfermedades casi endémicas entre esas paredes. Quiero destacar solo 2 notas para no quitar mucho más tiempo a lo verdaderamente importante en la tarde de hoy, la intervención del autor. Los que seguimos su trayectoria sabemos que geometría, cómputo, número 3, son aspectos importantes en su obra. 3 citas al comienzo, 3 partes en el libro, siempre 3, números de resonancias antiguas. Aquí encontramos cómputos, números que no cuadran, y mediante ellos Luis va haciendo desfilar ante nosotros el horror de las celdas. Cárcel prevista inicialmente para 120 reclusos, llegó a albergar a 900. De esa falta de cálculo inicial se arrastran otras. Falta de previsión en el rancho, en las mantas, en los remedios para las enfermedades. Si es que alguna vez alguien hubiera tenido la intención de atender a estas cosas. Hambre de honor y de honradez. Hacer cómputo de las carencias. Se dice en el sangrante poema, los números para los presos nunca cuadran. Hay otro tema que quiero reseñar, que aparece en el poema Celda 14, Celda de los intelectuales. Aunque Luis no entra, porque no hace falta, en el panegírico de lo que fue y se interrumpió del proyecto social político de la Segunda República, lamenta la pérdida como proyecto cultural y pedagógico.
pero no en este poema en el que lo que se denuncia es la selección, la segregación como otra forma de afrenta. Abogados, médicos, ingenieros, periodistas, separados del resto de los presos. Aunque es verdad que campesinos, maestros, periodistas, costureras, abuelas, madres, estudiantes, carpinteros, industriales, ganaderos sin culpa, hombres y mujeres fueron purgados sin pudor. En el mismo poema, donde se hace esta relación, se cita a un juez terrible, Ricardo Abundancia. He tenido la curiosidad de buscar el nombre y me he encontrado una entrada actual para un abogado. Eso me lleva a plantearme cómo ha sido posible la convivencia cuando uno sabía que miraba a los ojos del verdugo de los suyos. La tercera parte, la voz de las cunetas. En el penúltimo poema de la parte anterior leemos la siguiente estrofa. El aire herido lanza un ruego, una plegaria, que este extraño país que tiene a Lorca, el poeta en las alturas de lo cultural, y al mismo Lorca anónimo diluido en los campos, perdido, oculto, desaparecido. Lo cito ahora porque ahora vamos a hablar bien que someramente de los perdidos, ocultos, desaparecidos, paseados, atormentados, asesinados vilmente, enterrados en las cunetas. Lorca, desde luego, con el maestro Galindo González, con el que su pueblo, Julianas, había celebrado el triunfo del Frente Popular en febrero del 36, y los banderilleros Arcollas Cabeza y Galarí Melgar, pero también otros muchos. Luis Ramos, como sabemos, publicó en 2015 en Baile al Sol Entre Cunetas. Hoy mantiene el libro y añade algún poema nuevo a los de la obra anterior. Cierra así esta obra que presenta con un nuevo grito, porque sigue habiendo campos magros de justicia, cunetas, que en sus raíces estériles aún conservan los frutos más ácidos de los tiros de gracia. Camisas planchadas, bordadas en rojo, coches negros, cigarros fumados al alba por asesinos apoyados en esos coches, después del trabajo y del supremo acto de cobardía. Fotografías encontradas entre restos van componiendo un libro en el que, ya sin esperanza, el duelo, el luto, es irreversible. Y la vergüenza. Vergüenza de años de los que quedaron, de las familias, de los topos, de los paseados, de los fusilados, que por no atreverse a decir la verdad se enredaban en mentiras chuscas, metáforas con más sentido del que parecía, como la que se contaba en la de Daniel Álvarez Carnero, alcalde en funciones de Sober, Lugo, ejecutado en diciembre de 1936. En el acto reseñado anteriormente de la cárcel de Lugo, su nieta María José contaba que si se preguntaba a la abuela de qué había muerto el marido, contestaba que lo mordió una serpiente. Bueno, desde luego no faltaba a la verdad. En el poema hay familias, dice Luis. De niños les contaron que un abuelo murió de esta manera. La tierra se le vino literalmente encima. Y más adelante, escribe Luis, pero viniendo de la tierra, fría madeja de muerte, la causa del fallecimiento, y poniéndose en el lugar de cada cual, no es lo mismo, nunca será lo mismo, la terrible fatalidad del accidente o la muerte luctuosa, hechos para una crónica de nieblas, que ser asesinado y desaparecido, aterronado sin duelo y a la fuerza. Familiares obligados, como último acto de infamia, a desmentir a la vez a la propia sangre y la causa, y a negar el reconocimiento a quienes supieron ser leales. Desde luego no es lo mismo, ya lo decía al principio, no valen analogías ni comparaciones en estas muertes. Luis reconoce en el último poema los esfuerzos, entre interrogantes, que se han hecho, que se hacen, para recuperar algo de lo mucho que se perdió. Aunque es demasiado lo que queda pendiente. Pero quien pagó precio tan alto tiene derecho a ser recordado. Por eso, queridos amigos, querido Luis, permitidme concluir esta presentación leyendo algunas estrofas del poema del presente libro, Quitadnos. Quitadnos esta piedra, estas sombras, ya de encima.
no la hierba ni su olor, que nada ocultan. Quitarnos este peso ingrávido que aprieta, su canto de maldad emponzoñada. Llevaos esta culpa que nos pertenece. No es nuestra ni su voz ni su cuidado, ni la tierra ni el cadáver que fue cárcel, ni los huesos que son nuestros ya moldados nos limitan. Muchas gracias. ¡Bravo!